Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la conferencia para conocer más sobre Aray y el síndrome de San Filipo. Adelantamos desde ya que va a ser una charla que nos va a remover sentimientos, pues es una charla dura pero muy necesaria para conocer esta enfermedad y cómo podemos colaborar para conseguir una investigación más rápida. Antes de comenzar, queremos dar las gracias a las personas asistentes, alcaldes, concejales, colectivos, asociaciones, hermandades, ciudadanos, bienvenidos todos. Ahora vamos a invitar a la mesa de la experiencia a un doctor que nos dará un enfoque clínico y más profundización en el síndrome de San Filipo. Invitamos a que suba al escenario el doctor Javier Blanco Alonso, especializado en gastroenterología y nutrición infantil de pediatría en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Un fuerte aplauso. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo de verdad me esperaba 20 personas, 30 personas, no me esperaba a todo el pueblo prácticamente aquí. Y no solo pacientes de San Filipo, sino también me he encontrado algún otro paciente que, como no somos solo de metabólicas, pues también vemos de otro tipo de pacientes y algunos otros de metabólicas. O sea que vamos, que COIN, como sois fuente de pacientes nuestros también, pues aquí os hemos encontrado muchos. No sé si ha sido buena idea ponerme a mí primero, porque yo la parte clínica, que voy a intentar hacerla amena, pues es la parte rollo, con lo cual no sé si lo que voy a hacer es daros 3 o 4 hostias y quedaros así, pero luego viene la parte chula. Entonces a lo mejor sí está bien para que no acabar en bajo, sino acabar en alto luego, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar transmitir un poco lo que es la enfermedad, pues, de ellos, ¿no? De Aray, de Leo, de San Filipo B, aunque un poco lo englobo dentro de lo que son las mucopolisacaridosis y, bueno, un poco los San Filipo en general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de una enfermedad en la que estamos teniendo que ver con esta molécula, que se llama así, de un nombre tan feo, o que también podemos llamar así, que es la palabra un poco, como ahora veréis, pues más conocida, mucopolisacaridosis, que, bueno, vienen a ser estructuras, moléculas, que sirven para formar estructura, ahora iremos viendo, ¿no? Entonces, tienen estas formas tan raras, en las que hay como unos filamentos, en los que le van saliendo como estos pelillos, que en realidad, si los vamos viendo, pues tienen a su vez diferentes estructuras, que no es tan importante en sí los nombres que tienen, pero que de diferentes partes que van a ir teniendo, según lo que se vaya acumulando, iremos hablando de un tipo u otro, y esos serán los apellidos que tengan cada una de esas enfermedades de mucopolisacáridos, ¿vale? Pero estos son esas estructuras. Y estas estas moléculas van a formar estructuras del cuerpo, el tejido conectivo, que es ese tejido que nos engancha todas las piezas básicas de los órganos, el que forma la matriz donde las partes más nobles de las células del hígado, del bazo, que tienen que hacer su función, se tienen que anclar. Es como si fuera, pues, los pilares de esa ciudad, todo el entramado de calles, todo el entramado que tiene que ir ayudando es el tejido conectivo, y una gran parte de la función que necesita es que esto esté bien formado, ¿no? Que se formen de forma correcta y que hagan su función de sujetar, de agarrar, de estar bien estructurado. Bueno, un poco lo que estaba diciendo, también en algunos casos, algunos de ellos nos van a ayudar también en esa lucha que tenemos contra infecciones o en reparar el daño en determinados tipos de fibras, tipos de tejidos que podamos haber tenido un daño, ir ayudando a la reparación, y por tanto, si fallan, también vamos a tener problemas de ese estilo. Bueno, estos son, y no hay que sabérselo, por supuesto, ni siquiera es importante la forma bioquímica, pero bueno, algo quería que tuvierais en mente, que esto hace que los de laboratorio, cuando Raquel y otros tienen que analizar cosas, las cosas se parecen mucho. Si los miramos de lejos son todos muy parecidos, luego van cambiando en pequeñas moléculas, ¿vale? Entonces, bueno, van teniendo unos nombres y dependiendo un poquito de dónde estén presentes, pues vamos a ir viendo las funciones que tienen, los líquidos donde están situados, los cartílagos, los huesos, cada uno de ellos va a estar más presente en unos o en otros tejidos, y dependiendo, por tanto, del problema, ahora veremos, genético, de cuál de ellos se forma mal, de dónde hay más de esto, pues va a haber unos u otros órganos implicados, y como veis, en general, cada uno de ellos está en varios sitios. Por eso estas enfermedades suelen afectar a varias estructuras, no son solo de un solo órgano, un solo tejido, un solo tipo de sistema. Afectan a varios sistemas diferentes, puede ser digestivo, neurológico, diferentes facetas. Entonces, al fin y al cabo, esta es la patología. Hay una deficiencia enzimática, no se degradan, ellos se forman erróneamente, se forman mal, no se están degradando correctamente, y hace que, por tanto la estructura que tienen sea anómala, como luego su eliminación. Y eso va a hacer que haya un acúmulo, y ese acúmulo, finalmente, al no poder romperse adecuadamente en la célula, que tiene sus estructuras, como una ciudad, para destruir basura, para reciclar, para volver a usar lo que sirve y para eliminar definitivamente lo que no sirve, va a acabar dando un daño. Por tanto,
tanto el daño es porque se forman estructuras anómalas y porque se acumulan. Y al final entran dentro de un grupo más grande de enfermedades que son las enfermedades lisosomales, las enfermedades que tienen que ver con el lisosoma, enfermedades de acúmulo, son diferentes nombres que les vamos poniendo dependiendo del tipo de afectación, en este caso mucopolisacáridos, que es lo que se acumula. Entonces, estos trastornos están determinados genéticamente. Cada paciente tiene esta enfermedad porque tiene unos genes que le dicen que tiene que tener la enfermedad. Es verdad que uno podría tener la casualidad que fuera el primero de su familia, que hubiera sido una mutación espontánea en 2 genes, pero eso va a ser muy raro. Normalmente, aunque alguna mutación pueda ser espontánea, va a venir heredada. Y claro, muchas veces dice, pero si no hay nadie más en la familia, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Básicamente es porque hay unos estados de portadores en los que, según los 2 genes que cada uno de nosotros tenemos para generar una orden a producir una proteína, el color de ojos, cómo es el pelo, cómo es no sé qué, cómo se comporta cada proteína de mi cuerpo, hay doble orden de papá y de mamá, se tienen que poner de acuerdo. Siempre en estas enfermedades, cuando una de las 2 está errónea, se convierte en un estado de portador, pero se forma adecuadamente el tejido. Cuando los 2 papás son portadores, papá y mamá, y los 2 genes se heredan, que ahora hablaremos de eso, es cuando se tiene la enfermedad. Eso hace que al final el estado de portador sea bastante frecuente en algunas de ellas, más raro en otras, y que finalmente la tasa, la incidencia que llamamos, el número de casos por cada X recién nacidos, sea mayor o menor. Dentro de las enfermedades raras, que ya sabéis que son todo el grupo de las enfermedades en las que hay una incidencia muy baja, están las metabólicas, esto estarían las metabólicas, dentro de las metabólicas están las lisosomales, dentro de las lisosomales estaríamos aquí, y ella es una de las que en conjunto, todas las mucopolisacaridosis, cada 5.000 a 7.000 recién nacidos puede haber un caso. Para que os hagáis una idea, en la provincia de Málaga están naciendo unos 15.000 recién nacidos al año. O sea que, siendo raras, pues tendría que haber alrededor de 2 o 3 casos de mucopolisacaridosis al año. Y a ver los hilos. Otra cosa que no siempre están diagnosticados, no siempre sabemos quiénes son, no siempre es totalmente lineal el diagnóstico los primeros años, hay un tiempo, hay un retraso, o incluso muchas veces pues ha habido otras situaciones que hacen que no se diagnostiquen. Hay algunas de ellas que sí que la herencia, no querían tampoco liarlo mucho, pero bueno, como lo he puesto ahí, que tienen una herencia un poquillo diferente, ¿vale? Pero bueno, en general, para que nos hagamos la idea, esa es la principal. Esto es rápido, simplemente para que sepamos que conocerse estas enfermedades se conocen desde hace mucho tiempo. Conocerse que existen, pero no conocer realmente detalles de ellas a fondo, y ahora en los últimos años el conocimiento es exponencial. Es exponencial porque no solo que sí, las tecnologías, las técnicas nos ayudan y cada vez son mejores, no solo que sí, porque ya vamos teniendo otros muchos tratamientos, como ahora veremos, de soporte, de sostén, y los pacientes por tanto van sobreviviendo y nos van enseñando la historia de la enfermedad. Todo eso nos hace aprender, pero también porque al final las enfermedades se siguen manteniendo y cada vez con esos estados de portadores en la población mundial va aumentando y por tanto va habiendo cada vez más casos también. Bueno, se conocen desde hace ya más de un siglo, en los que la primera vez que se describe unos casos de hermanos, en este caso, que tenían unos aspectos determinados y eran equivalentes a lo que luego posteriormente se conoció que era una mucopolisacaridosis tipo 1. Inicialmente las descripciones no ponen nombre, hoy llamamos síndrome de Sanfilippo, síndrome de enfermedad de Hunter, enfermedad de Hurler, enfermedad de lo que sea, porque se le pone el nombre de quien lo descubre o por el homenaje a alguien, pero al principio se hace una descripción de unos casos determinados y de hecho los nombres muchas veces cambian al principio, ¿no? Hoy hablamos de fenilcetonuria, que puede ser conocida por gente, la prueba del talón, la que lleva muchos años, pues al principio se llamaba idiocia fenilpirúvica, o sea que los nombres van cambiando, pero bueno, esta es la primera descripción y vais viendo cómo va tardando realmente en publicarse otros casos. Aquí es la primera en la que hay 2 hermanos que con los rasgos eran una tipo 2, aquí ya Hurler, que es el que, por ejemplo, la tipo 1 se le pone el nombre, ya hace la publicación, porque este hace una descripción y este hace una publicación de unos lactantes similares a los que había aquí, eso es realmente cuando adquiere nombre finalmente de enfermedad. Ya estamos recorriendo 40-50 años y aún así hasta aquí, hasta el año 52, no se aísla realmente uno de esos mucopolisacáridos para averiguar qué es lo que está acumulándose, qué es lo que está ocurriendo. Luego pasan muchos años hasta que las descripciones de personas, niños, adultos que van teniendo unos síntomas se van juntando, se va aprendiendo que eso significa algo y finalmente se busca qué es lo que tienen en común, ¿no? Y fijaos, en este caso tarda 50 años. Y ahora estamos en otros 50, 70 años y ahora estamos en la terapia génica, pero recorriendo todavía mucho camino que queda por delante. O sea que, aunque sí hace muchísimo que se conocen, viven con nosotros hace mucho tiempo, no tan profundamente conocidas. En concreto en el Sanfilippo es en el 63 cuando Sylvester Sanfilippo hace la primera descripción con estos síntomas, con estas características, que luego se le va a poner el nombre de él y va a tener diferentes formas como ahora veremos, ¿no?
Aquí es cuando ya en el 70 se identifican los glucosaminoglicanos como tales en orina y que se hacen las diferentes clasificaciones en las que se ven que hay diferentes tipos y se van asignando a esos fenotipos, a esos aspectos de los pacientes. Dice, pues esto es que tiene este aspecto, le analizamos la orina, tiene esto, pues esto se llama tal y le vamos a poner un nombre. O sea que ya, fijaos cómo estamos hablando de época en la que ya muchos de aquí, o algunos, no tantos, aunque yo ya soy de los viejos, ya hemos nacido o hemos empezado a tener vida, ¿no? O sea que no hace tanto tiempo realmente. Y ya en el 70 más o menos se hace la clasificación numérica, que es la que ahora mismo usamos, en la que le ponemos los números, la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7 y la 9, y hoy nos estamos centrando en la 3, que es todos los síndromes de Sanfilippo. Según la enzima que es deficitaria, según el glucosaminoglicano o los glucosaminoglicanos que se acumulan, o mucopolisacáridos que se acumulan, y ya conociendo los genes y por tanto pudiendo hacer mucho más que lo que antiguamente se podía hacer en consejo genético, en predicción, en búsqueda. Esto es lo que os transmitía, en el que al final un lisosoma, una de esas zonas de basura donde tenemos que destruir las estructuras viejas, las estructuras que no sirven de la célula y que tiene que decidir qué sirve y qué se utiliza y qué no, eso lo tiene que eliminar hacia el exterior. Como esa estructura es anómala, no tiene un sistema de reconocerla, se queda dentro de esa estructura que se llama lisosoma y se va hinchando, se va quedando cada vez más grande, se acumula y por eso son enfermedades de acúmulo, se van hinchando, se van afectando la función de otras estructuras de la célula. Esto es lo que hablábamos, necesitamos un padre portador, una madre portadora. Hemos dicho que en algún caso puede haber solo un portador y que casualmente haya habido una mutación espontánea, pero ya estaríamos hablando de más todavía raro, y que ahí haya, pues cada vez que hay un paciente, pues el consejo genético de saber que cada embarazo, no por tener uno en el primero o en el segundo ya tienen cubierto los siguientes 3, sino que en cada embarazo tienen un 25% de riesgo de tener un hijo enfermo, un 25% de que no tenga ningún gen y sea alguien no portador, y un 50% de portadores, de mantener las mutaciones en la sociedad. Van a afectar a muchos órganos. Las mucopolisacáridos hemos dicho que están en muchas estructuras, por tanto van a afectar a muchos sistemas, en diferentes facetas, en diferentes formas, que ahora por ir por encima sin aburrir, y que por tanto nos van a dar manifestaciones desde muchas especialidades. Por eso en pediatría es muy importante el pediatra de primaria. El pediatra de primaria es el que hace las primeras revisiones del niño, el que tiene que ir viendo los primeros hitos del desarrollo, el que además en la estructura sanitaria nuestra pues tiene las visitas del niño sano, y donde muchas de estas cosas que si luego vamos acabando en el especialista a lo mejor lo ve aislado y no llega a tener la visión integral de que tiene hernia, pero tiene la vista y el oído y un retrasillo y la señorita de la guardia dice que tal, al final alguien tiene que ir acumulando todo eso para dar un sentido a aquí hay algo más que no 3 cosas juntas en un paciente, ¿no? Y siempre intentar pensar que se junten bajo algún tipo de nombre. Y aquí, bueno, un poquito lo que decíamos, sobre todo son rasgos faciales porque se acumulan y se hinchan esas células, entonces los lisosomas se hinchan en la célula, las células también, y sobre todo muchos de ellos en huesos, aspectos más toscos, aspectos un poquito más así de raíces anchas, nasales, puente de la nariz, un poquito de separación entre ojos, los rasgos de las cejas. Puede haber afectaciones de otros huesos que estructuran alrededor de los pulmones, pueden haber incluso afectaciones cardíacas. Sí es muy importante, y siempre decimos cuando damos charlas para el pediatra, pensar en 3-4 de ellas, ¿no? Esos rasgos faciales, las hernias, el retraso en los hitos del desarrollo que se va viendo en las visitas de niño sano, algunas afectaciones a veces de temas otitis crónicas que se catalogan de serosas, que es verdad que el niño a lo mejor está en guardia y tiene muchos catarros, pero cuando tienes que juntar varias de ellas y si encima ya aparecen algo cardíaco o ya las megalias que llamamos al crecimiento de los órganos, ahí tienes que ya tener en mente que tú tienes que buscar que haya algo que junta todo, ¿no? Porque es verdad que de forma aislada pues todo va a depender de la familia, de los genes, del aspecto del padre, de la madre, de si tengo otitis porque realmente tengo catarros, pero al juntar todo es cuando tienes que ir dándote cuenta. Entonces, bueno, va a haber diferentes manifestaciones, unas de las más importantes también en la médula ósea, que es la que se encarga de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y producir tema de protección, por tanto, defensas. Va a haber órganos vísceras que crecen, el más importante, el bazo y el hígado, que son los que nos deben hacer pensar en esta y en otras enfermedades sin dudarlo. Siempre se plantean infecciones crónicas, que si el paludismo, que si el calazar, que si las maltas, pero cuando sumas otras cosas esto debe ya cantar, esto ya es un retraso o ya llevas tiempo evolucionando cuando tienes estos órganos tan grandes. Cuando hay afectaciones de huesos, cuando tenemos problemas realmente de crecimiento, pues también ya llevamos una evolución en la enfermedad. Y eso va a afectar al final un retraso en el crecimiento, va a acabar habiendo una talla baja, va a acabar habiendo
un retraso en esa talla que tú lo vas viendo a partir de los 3-4 años, que la hormona de crecimiento debe ir llevándole a lo que sus genes y su familia tiene, y que se va separando de eso. Cuando toca luego pubertad, pues va teniendo también un retraso en paralelo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito por encima del Sanfilippo. Simplemente deciros que luego lo aplicaré más en el Sanfilippo, que el tratamiento va a tener diferentes facetas, pero realmente en el Sanfilippo, que es lo que nos interesa hoy, es lo que me voy a centrar, porque sí que va a haber, por supuesto, terapias un poco más de síntomas, de sostén, de esas otitis, de esas hernias, de esa visceromegalia, del tema óseo, del tema de el corazón, las córneas, la rehabilitación, logopedias, drenajes, muchas cosas, pero son todo paliativos, son todos tratamientos sintomáticos que llamamos. Luego, en algunas de ellas, en algunas con mejor y en otras con peor resultado, pues vamos teniendo ya, luego lo nombro bien en el Sanfilippo, ¿qué es eso? Pues sustancias que nos pueden hacer las veces de la que falla. En algunas de ellas, si se va quedando cada vez en menos y cada vez con menos posibilidad de ser un paciente elegible y que además le vaya a ir bien y que además luego le vaya bien el trasplante de médula ósea. Entonces, bueno, centrándonos en el Sanfilippo, hemos dicho que es una de las mucopolisacaridosis, se acumula en concreto, por un déficit de unas enzimas determinadas, un tipo de mucopolisacárido que es el heparansulfato, y como prácticamente todas ellas, cumple el que es lenta pero progresiva. Lenta, progresiva y grave, porque al final afectar a muchos órganos de forma progresiva, indefectiblemente, en un avance progresivo, que ahora mismo no tengamos un tratamiento, es por tanto grave. No es que cada manifestación sea grave, sino que la suma de todas ellas y la progresión, sobre todo a nivel neurológico, va a ser muy grave. Es dentro de las mucopolisacaridosis, que hablábamos que como grupo están en 1.5000, 1.7000, la más frecuente. Ella en sí, en España está calculada, y salvo que ahora haya datos nuevos que yo no me lo sepa, estaría alrededor de uno de 70.000 recién nacidos, más o menos estimada, aunque bueno, estos son también dependiendo de los hallazgos que tenemos, porque puede que haya más, por supuesto, que no estén diagnosticados. Es de todas ellas las que quizás de estético, de aspecto externo, dependiendo del paciente, dependiendo por supuesto, porque luego también dependiendo de cómo ha habido la migración celular en el embrión, puede haber algo más en un paciente y otro menos en otro, la que menos rasgos estéticos puede tener. Hay otras que son mucho más visibles a simple vista y mucho más reconocibles, o mucho más por lo menos cantables en un pediatra al año, 2 años en una revisión, ¿no? Entonces estos muchas veces pasan más desapercibidos. Y dentro de que sí que haya un retraso de la talla, no es como a lo mejor en otras, o como el morquio, o como en otras enfermedades que pueden ser mucho más evidentes. Decíamos que hay 4 tipos y se nombran, pues si esta es la tipo 3 de la mucopolisacaridosis, pues con letras, la A, B, C y D, y además van en el orden, digamos, descendente de gravedad. Cuanto más letra va, la A es la más grave y la más frecuente, y luego la D es la más rarilla, como ahora vamos a ver, y va dependiendo de la enzima que se afecte, que eso no es lo importante ahora, y pasa igual, son enfermedades de autosómico recesivas. Y en general, principalmente en el Sanfilippo A, mucho más rápido, aunque lento, pero más progresivo y más grave todo, pero más o menos la estructura puede ser parecida en evoluciones, ¿no? En esos estadios en los que el paciente va pasando por una primera fase, alrededor al año, 2 años, cuando ya son evidentes las diferencias en el retraso, en el desarrollo, los hábitos en los hitos psicomotores respecto a otros pacientes o respecto a otros niños del cupo del pediatra, o respecto a otros hermanos que pueda tener, o respecto a niños de la guardería que puedan estar juntos con él, o del colegio, se va notando ese desarrollo más lento. Es una fase un poco de frustración, mucho para los padres, porque van viendo que empieza a haber cosas, pero que tampoco se les sabe decir qué es, que tampoco a lo mejor los rasgos han sido claros como para que diagnostique, que a lo mejor no ha tenido una hernia, no ha tenido la visceromegalia ya. Entonces, muchas veces en el Sanfilippo pasa mucho más desapercibido que otras en esta edad de 2, 3, 6 años, que a lo mejor otras como el Hunter o el Hurler no pasan tan desapercibidas ya, porque han tenido muchas más manifestaciones cardíacas, hernias, etcétera. Luego ya hay una segunda etapa en la que hay una hiperactividad excesiva, inquietud, que claro, si no hubiera estado diagnosticado o fuera una forma un poco más suave, pues se tratan de mala conducta y tal, pero realmente es la evolución que va teniendo. Puede haber muchos trastornos del sueño, insomnio en general, alteraciones de habilidades de lenguaje, de comprensión, y eso hace difícil que también muchas veces, no solo ya los padres, que al final se van haciendo el hábito y van sabiendo comunicarse, sino la sociedad, los otros niños del colegio, los profesores, las señoritas también tengan problemas de comunicación. Y ahí es donde entra toda la esfera luego del apoyo que hay que hacer para que puedan estar integrados y puedan llevar una adaptación adecuada.
y luego ya indefectiblemente y prácticamente es muy sistemático, en la adolescencia ya empieza a haber más problemas motores, de deambulación, de equilibrio, y más o menos van teniendo una evolución ya más claramente motora general. Esto en el Sanfilippo A es muy marcado, es mucho más rápidamente progresivo, dentro de que sea lento y progresivo, pero es más evidente. En el B, como ahora veremos, es un poco menos rápido y menos progresivo. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones que, junto con las que he ido diciendo, pues destacar pues un poco del hirsutismo, ese crecimiento de vello en zonas normales e incluso algunas zonas anómalas. El pelo es grueso, un poco ralo, trastornos del sueño, como decíamos, un componente de hiperactividad o incluso más avanzado, como decíamos, la adolescencia puede acompañarse un estado de demencia, entre comillas, anquilosis articulares, espasticidades, o sea, va progresando dependiendo también del grado de afectación del paciente, de las mutaciones que haya, hay mucha variabilidad. Esto es ejemplo pues, de cómo en algunos casos hemos tenido la evolución, para que veamos cómo sí, claro, van teniendo un aspecto, pero lo van teniendo poco a poco, no lo tienen tan inmediato, y aunque tú a posteriori digas, bueno, pues sí que se veían rasgos, pero estos rasgos a lo mejor pues pones al papá o a la mamá al lado y es parecido, o a lo mejor no eran tan claros, tan evidentes, en unos no lo son tanto, entonces unos los tienen más evidentes, otros los tienen menos, o sea que eso al final hay que tener claro que cada uno hace su historia, y que aunque tú sepas más o menos la historia que evoluciona, y esa es la progresión, cada uno, y con todas las medidas que vamos a hacer, diagnósticos precoces, intervenciones precoces, logopedias, de evolución, de todo tipo de apoyo escolar y extraescolar, pues podremos hacer que continúen entendiendo, disfrutando la vida, y aunque incluso alguno pueda llegar perdiendo la capacidad de hablar, realmente estar en una calidad de vida completamente, por lo menos muy buena. Como decíamos, el 3A, que es el más frecuente y es el que tiene descritas muchas mutaciones en España, más de 60, por eso decimos que hay variabilidad, pero en general es el más grave, claramente. Es más leve el B, y hay una forma de B que evoluciona un poquito más grave y está situado en un cromosoma, en una zona del cromosoma 17 muy cercano. Ya nos salimos del cromosoma, ¿ves? Ya cambiamos incluso el cromosoma, aunque afecta a los mismos mucopolisacáridos y por tanto se llama también Sanfilippo, pero es una forma C. Es más leve todavía que el A y que el B, es menos frecuente, ya hablamos de uno cada 200.000. O sea que ya cada vez también se reconocen menos y por tanto también están menos diagnosticados. E incluso, bueno, está descrita la forma D, que en España es muy frecuente, no sé si tenéis registrado, yo no he encontrado, uno hay, pues uno. No había encontrado yo datos de si había. Y bueno, una de las cosas que se tienen que hacer son, como esto, pues mucha divulgación, mucho enseñar. Nosotros tenemos que encargarnos de enseñar a pediatras, a médicos, enseñar que sepan reconocer, que sepan verlo. Hay que enseñarle a la sociedad, que están las enfermedades ahí, que hay que involucrar a todos los sistemas de política, de gestión, sociosanitarios, educación, y darles luego también, por supuesto, apoyo social a nivel de jurisprudencia, de tener derechos, permisos, bajas, que cada vez se va consiguiendo todo mucho más, porque este periplo, imaginaos, y cada uno el que conoce casos, pues ya sabe, ¿no? Lo que le lleva al principio, junto con la desesperación de qué le pasa a mi hijo, hasta que cuando ya se sabe qué le pasa, pero aún así, ahí no cesa el periplo porque tienes que seguir recorriendo y haciendo cosas, ¿no? Y todo eso hace que pues muchas estrategias sean de divulgación y de enseñar para poder aprender mejor de lo que existe y para que los siguientes pacientes se puedan beneficiar o de diagnóstico más precoce o por lo menos de mejores herramientas terapéuticas. Porque a nivel del tratamiento, en el Sanfilippo, pues es de las que se nos queda poco chof, ¿no? O muy chof, porque el trasplante de médula ósea no hay resultados, no da resultados. Ya hemos dicho que a lo mejor en el Hurler, muy precoz, una forma tipo 1, aquí no da resultados. La terapia esta que nombraba, que iba a decir ahora, esta es la medicación que se crea artificialmente, que equivale a la enzima, a la sustancia que en esa persona, en ese niño, en ese adulto, está fallando, que se hace por ingeniería genética, que tardas años en desarrollarla, que hay moléculas, montones, cientos de moléculas que se están buscando a ver cuál puede ser, que además hoy en día la investigación esa queda en manos prácticamente de las empresas privadas porque requiere tantos años, tanta inversión, tanto dinero, que el Estado en esas fases preclínicas prácticamente entra muy poco, a lo mejor ahora en la génica está entrando algo y las fundaciones entran algo, pero en las terapias de enzima prácticamente nada, por tanto toda la fase preclínica está en manos de las empresas privadas que quieran intentar sacar una molécula y para cuando han conseguido una molécula que medianamente apunta, ahora hay que empezar a probarla realmente en pacientes y empiezan los ensayos en fase 1, ¿no? Que ahora medio
medio con el COVID, nos hemos hecho expertos, ¿no?, con la vacuna del COVID todos en entender fase 1, fase 2, fase 3, en la que pues vamos sabiendo que los ensayos en fase 1 son aquellos en los que yo veo que hay una molécula que ya en las fases preclínicas en animales, en in vitro, parece que hacen la función que yo quiero, parece que conservan esta actividad, parece que replican, parece que multiplican, pero ahora tengo que aplicarlo en personas humanas y en la fase 1 ver que son seguras y ver si a la dosis que yo estimo en base a lo que dicen animales son seguras. Luego una fase 2 en la que realmente tengo que ver una o dos dosis o 3 dosis, una o 2 pautas, formas de ponerlo, pinchada de una forma, pinchada de otra, con una frecuencia con otra, y tengo que valorar las 2 o 3 estrategias que creo que son mejores en esa molécula que llegó de las 100 y pico que había al principio, llegó una, y esa tiene que recorrer esa fase 1 exitosa sin dar problemas de seguridad, la fase 2 para averiguar dosis, intervalos, y ya llegar a la fase 3, que es donde se empieza a abrir un poquito más a los pacientes realmente. Todos los pacientes, cuando pueden acceder a una fase 1 o fase 2, por supuesto lo intentan también, porque al final es esperanza, ¿no? Es poder tener un tratamiento que te pueda ayudar. ¿Qué pasa? Que en el reemplazo enzimático, que sí que puede actuar en mejorar algo en algún órgano, pero realmente no llega al cerebro, entonces tampoco es una medicación que se pone en vena cada X días, cada X semanas, que en otras enfermedades sí medianamente, porque no afectan cerebro, nos ha ayudado algo, pero realmente nos estamos viendo que tampoco, por supuesto, no es la cura, no es el concepto cura, es cambiar una cosa por otra y aún así enlentecer, pero no frenar o parar, y que aquí realmente cuando la principal afectación va a ser cerebral y conductual, cognitiva, no llega a ser nada que ahora mismo de hecho no es algo que nos ayuda. Sí, evaluándose terapias intratecales, que es meterlo en pinchazos, como cuando nos hacen el pinchazo para ver si tenemos meningitis, pero en vez de extraer, para meter molécula y que llegue directamente al cerebro, en esta y en otras enfermedades, ensayos, ahora veremos algo. Moléculas que se han intentado, a ver si ayudan, a ver si pueden potenciar, frenar, reducir, pero tampoco. O sea, que vais viendo cómo es chof, mucho, ¿no? Además, que tenemos, como decíamos, mucha variabilidad. El mismo defecto, la misma enzima, el mismo problema en un paciente y en otro, incluso con los mismos genes, responden diferente, porque decíamos que también pueden tener una evolución un poquito diferente en base a otras cosas, con lo cual no es tan predecible la respuesta en Pepito, cuando en Manolito y en Juanito les fue bien, y a lo mejor en Pepito es el mismo gen y no les va igual, y tienes que recorrer todo ese camino para averiguarlo, y después, cuando vengan 5 pacientes después, saber decirles que no era tanto como parecía. Y tampoco tenemos claro cómo se distribuye. ¿Por qué si es el mismo gen, la misma enzima, en este va mejor, en este va peor? Hay algo más. Yo le estoy dando la enzima, le estoy dando la sustancia, pero no le hace lo mismo. ¿Será que no llega a los tejidos como tiene que llegar? ¿Será que no diversifica, divulga o disemina por el cuerpo igual? No está claro. ¿Y cómo realmente llega al cerebro? Lo hemos dicho pinchándolo aquí, pero realmente luego llega, se queda en la zona médula, sube, desde las cubiertas es capaz de entrar, y cuánto hace, y en qué zonas sí, en qué zonas no, y cuánto los sistemas de defensa del cerebro actúan, y cómo evitar realmente al final el acúmulo, que está claro que ayudas a la enzima, pero el acúmulo ya producido va lento. Bueno, son muchos problemas, ¿no? Y en estas enfermedades todas lo tienen, pues el Sanfilippo no es menos y de hecho es probablemente más. Entonces, la otra parte que decíamos que es tratar los síntomas, y es ahora mismo la clave en todas ellas, esto es en todas, es tratar las enfermedades que van apareciendo dentro de los diferentes órganos, tratar el corazón, tratar la parte tendinosa, espasticidad articular, otitis, repeticiones, pues audífonos, tratar todo lo que es la parte de educación, apoyos, APTs, sombras, no sé qué, todo lo que se puede hacer para que la calidad de vida sea lo mejor posible y para que realmente haya una integración lo mejor posible, enlentecer la evolución y sobre todo hacer buena calidad de vida. Y van apareciendo fármacos que no son curativos, fármacos que son para tratar pues si hay crisis, si hay trastornos de conducta, si hay problemas de sueño y se intenta hacer melatonina, hipnóticos, poco todas las facetas que podamos hacer para, como decimos, mejorar la calidad de vida. Y esto es un poco, bueno, un poco en esquema, pues diferentes tratamientos que se han ido usando y que realmente la terapia génica, que bueno, que ahora estamos ahí en los Sanfilippo A, pero bueno, el B, que bueno, estamos recorriendo este camino y lo que tenemos que tener claro es que la terapia génica, que es el futuro, que se vería lo más parecido a llamarlo una cura en cualquier enfermedad, al fin y al cabo va a tener diferentes formas, no todo es lo mismo. Unas veces lo que vamos a hacer es inyectarle al paciente un virus, que hasta ahora se ha usado mucho los adenovirus, pero ahora se está usando mucho también lentivirus, pero bueno, son diferentes formas y tampoco quiero liarlo, pero bueno, básicamente inyectarle ya el virus con los
mensajes correctos de los genes, con los genes correctos. Hay que saber que el virus no es un ser vivo es el que nace, crece, se reproduce y luego muere. El virus no se reproduce a sí mismo, por tanto no es vivo. El virus necesita de alguien, de otra célula, que le reproduzca su material genético para que haga nuevos virus. Él no se reproduce a sí mismo, por tanto no es vivo, ¿no?, en ese concepto estricto de ser vivo. Entonces este virus, como él no se va a reproducir, va a buscar meter su material genético en las células de la persona a la que le inyectamos, va a replicar ese material genético. Tú has puesto un virus que no le haga daño, que se pueda defender el paciente en la parte mala y que replicando la parte de genes correctos sustituya a los que tú no tienes, ¿no? Esa es la teoría, que está muy bien. Luego hay que conseguir hacerlo, que el cuerpo lo mantenga, que no rechace ese virus, que luego la cantidad que produce. Y aunque bueno, hemos estado estos años y estamos todavía en esta fase, ahora se habla también de las fases de ex vivo, en la que tenemos las células, en las que le inyectamos en las células el lentivirus. Ese virus va a hacer el cambio en las células, replicar, y son las células las que inyectamos, pero al fin y al cabo inyectar material genético sería lo más parecido a una cura. Lo que pasa es que de la teoría luego la realidad queda mucho. Entonces hay que tener claro que hoy por hoy, ahora vais a ver unas diapos de tipo de ensayos que hay a fecha de hace 2 o 3 semanas en Estados Unidos, en el clinicaltrials.gov, que es una página donde puedes ver ensayos clínicos que están en activo y que se está investigando, que en estos primeros años de genética y de terapia génica, que ya hay enfermedades que estamos usando, aunque mejorarán, que ya hay enfermedades como algún Sanfilippo que están empezando a poder recibir bajo determinados ensayos todavía, fases 2, fases 1, terapia génica. Ahora estamos en esa fase lenta de ir haciendo investigación, de ir aprendiendo qué está pasando, de fracasar, de ver que no va bien. No nos ilusionemos muy rápido, sí con que se va a poder curar al final, y luego habrá una fase muy rápida exponencial. Y además, las enfermedades que ahora no tienen esa terapia génica inminente, que su enfermedad no suena entre las que hay, aunque aquí el Sanfilippo sí suene, otras no suenan, pero luego se van a beneficiar, porque el mecanismo es parecido en unas en otras, la forma de luchar, el tipo de virus, cómo el cuerpo lo asimila, cómo el cuerpo lucha contra él. Y si yo, como lo del refrán, ¿no?, en lo malo dice el refrán, ¿no?, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. Pero aquí, si yo estoy viendo que ya están tratando el pompe, y están tratando el AME, y están tratando el no sé qué, y están tratando el tal, pues la mía va a llegar, y va a llegar mucho más rápido. En vez de luego tardarse 10 años, 15 años, a lo mejor la mía luego tardará 5 o 6 años. Entonces llegará. Lo que pasa es que, claro, eso como sociedad, eso como científicos está muy bien. Cuando tienes a Aray, a Pepito, a Juanito, a un paciente de una enfermedad concreta y quieres que a ese le llegue y le llegue pronto, te desesperas, porque ves que no llega tan rápido como se podía llegar. Esto es ejemplo de lo que decía, como he subrayado aquí los que son para el B, para algunos de ellos son muchos del A, como hemos dicho que es la forma más grave, más frecuente. Aquí he señalado los que son moléculas, porque hay otros que son de registro, de investigación o de algún otro tipo de terapia que no es en sí curativa o que no es en sí enzimática o genética, sino que es de fármaco para otra cosa. Luego sí que se está haciendo investigación, sí en el B también, pero que todo esto tiene su recorrido, sus años, y que además cuando estamos aquí no significa que luego vaya a ser exitoso y vaya a pasar a la fase 3, aunque este esté en 2C, 3, a lo mejor luego no llega bien. O sea que hay que entender cómo es la investigación, ¿no? Y esto es un poco lo que queda un poquito así de los tipo 3B más reciente. Bueno, esto es publicado durante la pandemia, que sí que hay moléculas, hay intervenciones de génica que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, después de este enfoque clínico que ha dado el doctor, invitamos al escenario a la asociación Huellas Terapéuticas. Ellos van a explicarnos los beneficios de las intervenciones asistidas con perros. Un fuerte aplauso para Antonio Solano y Alberto Martín. Buenas tardes, yo soy Antonio Solano, el presidente de la asociación Huellas Terapéuticas, la cual una asociación que nos encontramos aquí en la localidad de Coín. Nosotros nos dedicamos a hacer intervenciones asistidas con perros a niños y niñas con diversidad funcional, y tenemos, se podría decir, la suerte de tener a Aray en la asociación, porque creo que aprendemos más que lo que nosotros le enseñamos a él, ¿no? Nosotros, en principio, a través del perro, que ahora explicaremos, bueno, quiero pedir disculpas que nos falta la terapeuta ocupacional, que iba a hablar la parte técnica de la terapia, pero tiene un problema personal grave y de última hora y no ha podido asistir. Lo echaremos para adelante. Nosotros, bueno, somos una asociación que, como ya he dicho, sin ánimo de lucro. Trabajamos con estos colectivos. Nos llegó Marina y Antonio con Aray y nos llevamos la sorpresa que, como bien dice el doctor, esta es una enfermedad que no se conoce mucho. Una enfermedad rara. Y bueno,
definitivamente lo que vamos a explicar un poco es cómo a través del perro nosotros trabajamos, ¿no? Y Alberto va a dar algunas pinceladas de cómo hacemos las intervenciones y cómo hacemos la selección del perro, cómo, en fin, cómo va todo el proceso. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer que hayáis participado aquí en esta charla, y yo voy a explicar un poco en qué es lo que es la intervención asistida con perros, porque cuando hablamos de intervención asistida con perros, pues fundamentalmente se divide en tres partes. Solamente voy a mencionarlas. Una de ellas es pues terapia asistida con perros, otra de ellas es actividades asistidas con perros y una última que es educación asistida con perros. Nosotros pues a día de hoy estamos más enfocados en las terapias, pero también es cierto que realizamos diferentes actividades pues en residencias de personas mayores, en colegios, institutos y demás. Y cuando hablamos de intervención asistida con perros, pues lo primero que todo el mundo es qué tipo de perro, si hay algún tipo de perro en concreto que sirva para hacer este tipo de intervenciones. Y nosotros decimos que no hay ninguna raza concreta que sea mejor o peor para un tipo de intervenciones, sino siempre se busca pues que cumpla con una serie de requisitos, porque sea un perro sociable, que le guste el contacto con los humanos. Y a raíz de ahí, pues nosotros la primera fase que hacemos es pues trabajar obediencia básica, que es que el perro se siente, se tumbe, se quede quieto, no tire de la correa, acuda a la llamada, porque esto nos va a permitir tener un control en las sesiones. Luego, aparte de ahí, pues le practicamos diferentes habilidades, como puede ser que el perro camine para atrás, que salude, que porte objetos, que esto después nos va a permitir en las sesiones pues realizar diferentes tipos de actividades. Nosotros cuando cogemos un perro, pues le presentamos todos los estímulos que el perro se pueda encontrar en el día de mañana. Pues por ejemplo, le positivizamos silla de ruedas, andadores, muletas, porque si nos llaman para hacer una actividad en una residencia de personas mayores, el perro, pues cuando vea silla de ruedas y andadores, pues tiene que estar cómodo, tiene que sentirse bien, porque eso ya lo conoce previamente, y sobre todo que lo tenga positivizado, porque lo más importante dentro de las intervenciones asistidas con perros es el bienestar animal. Yo en mi caso pues me dedico pues al entrenamiento y en las sesiones realizo la labor de técnico en intervenciones, y mi función es pues también dentro del perro, el bienestar del animal. Y luego por otro lado tenemos las profesionales, que puede ser la terapeuta ocupacional o nuestra psicóloga, que se encarga de la parte del usuario o de la usuaria. En este caso con Arai pues trabajamos diferentes objetivos, como puede ser motricidad fina, motricidad gruesa, trabajamos la coordinación, los tiempos de espera. Yo recuerdo que a primera hora Arai, cuando llegó a la asociación, bueno, pues los perros los veía, pero a día de hoy pues ya coge la correa, lo saca a pasear, corta la comida, le da de comer. En nuestro parque que tenemos, pues a primera hora le dificultaba un poco a subir el tema del rocódromo, y a día de hoy pues lo hace ya solo y bastante bien. Y así que bueno, esto es un poco lo que nosotros hacemos, y nada, y estamos súper contentos de contar con Arai y nuestra asociación y con el resto de usuarios y usuarias que están allí con nosotros. Bueno, y por último, pues dar las gracias a María y Antonio por invitarnos a esta charla, porque desde luego desde la Asociación Huellas Terapéuticas ponemos nuestro granito para dar visibilidad a este colectivo, que se investiguen, que ya veo que son unas máquinas en el tema de investigaciones y todo este jaleo de esta enfermedad rara. Nada, deciros que la parte técnica nos ha fallado, pedir disculpas, desde aquí pedirle disculpas también a todos vosotros, y se nos queda un poco corto porque nos falta la parte de la profesional, que no ha podido venir. Lo sentimos mucho. Muchísimas gracias, Huellas Terapéuticas, por vuestra aportación. Damos paso al director Jordi Cruz, de la Asociación MPS Lisosomales de España, asociación sin ánimo de lucro, cuya función principal es la de la visibilidad. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Gracias al doctor Blasco también por su intervención, que ha hecho una entrada de lo que es la enfermedad y las enfermedades que llevamos. Yo, como director de la asociación, un poco que sepáis que es la asociación que ya empezó hace tiempo a representar el síndrome de Sanfilippo, porque yo lo viví en mis propias carnes. Ahora no pasa. Ahora, ¿vale? Aquí tenéis una foto, este era yo, aunque no lo parezca, y mi hija Sofía, que fue diagnosticada en el año 2003, nació en el 98,
y Sofía en el 2003 le diagnosticaron el síndrome de Sanfilippo tipo A. Aquí en España no existía absolutamente nada. Sí que como familia o como padres nos pusimos a buscar por todas partes y encontramos una asociación inglesa y otra americana que nos adherimos a ellos y empezamos a trabajar y a conocer qué había exactamente. Ya os vuelvo a repetir, en España no había absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y la idea era formar una familia como somos, ¿no? A día de hoy ya llevamos 20 años, este año hemos hecho los 20 años del movimiento asociativo, que la verdad que han sido difíciles, con mucho movimiento en nuestras enfermedades, pero que en sí vamos dando pasos poco a poco y con sentido para que todo esto pues tenga, bueno, una oportunidad terapéutica en estos casos. Aquí tenemos el equipo técnico que nos apoya muchísimo, aparte de lo que os voy a hablar después, pero sí que es verdad que en una asociación de pacientes haya un buen equipo de trabajo, no solo los padres, como yo en primer lugar, ¿no? y la madre de Sofía, sino que vayamos sumando personas al lado para sumar conocimientos, sumar ideas y poder trabajar conjuntamente en nuestras necesidades. Este es nuestro comité médico principal cuando empezamos. Algunos de los doctores que hay aquí los conocen, pero es verdad que con ellos somos capaces de no estar desesperados y cuando sale una oportunidad terapéutica, una posible molécula, como decía el doctor, ¿cómo se puede aplicar en nuestras enfermedades? Nosotros ante la desesperación daríamos todo y nos hace falta esa revisión de esa información para poder poner nuestro empeño en lo que realmente vale la pena. Lo importante para nosotros, aquí se corta, acompañar a los pacientes y a sus familias. Y es verdad que es muy importante dar el apoyo a todas las familias, ¿vale? Y sobre todo que no están solos. Esto es algo importantísimo. Nuestra entidad ha crecido muchísimo. Cuando nosotros empezamos en 2003 éramos 3 familias en España de Sanfilippo y luego pues en poco tiempo se ha ido formando, que ya lo veréis después. Y hay 2 cosas muy importantes en nuestro trabajo y es la ayuda a las familias en nuestro día a día, que necesitamos mucha ayuda y que hay mucha incomprensión, y luego también la investigación. Qué importante poner ese granito, que se vaya trabajando, como ha dicho el doctor Blasco, y que luego tenga pues un fin, que por fin pues pueda haber una oportunidad terapéutica, un ensayo, que haya una futura respuesta. Para nosotros es muy importante. El doctor Blasco lo ha explicado muy bien y le doy la enhorabuena, pero fijaros que hay más de 7.000 enfermedades minoritarias. Hablamos que las enfermedades lisosomales en sí tienen un movimiento importante de investigación, porque como pierden una enzima, la sintetizan y se genera esa enzima artificialmente para poder darla. Ahí había una vía interesante de poder trabajar en la investigación. Y esto es lo que fuimos aprendiendo en los años. Nuestro objetivo cuando yo empecé con Sofía era que todas estas enfermedades tuvieran una opción terapéutica. Hay algunas que ya tienen 5 y 6 oportunidades terapéuticas, que también las llevamos nosotros en nuestra asociación, como la enfermedad de Fabry, Gaucher, etcétera, y tienen oportunidad terapéutica. Y todo eso que va saliendo en la investigación es un futuro para mañana en las enfermedades que nos ocupan ahora. Por eso el aprender era interesante. Y una de las cosas importantes en nuestro trabajo era el cribado neonatal, que esto Raquel sabe muy bien, y poder detectar cuanto antes posible el diagnóstico y dar esa etiqueta, porque saber de que hay más de 4.000 personas sin diagnóstico en España, esto es muy duro de decir, pero si alguien tiene un diagnóstico con una etiqueta, es capaz de buscar información médica, buscar asociación de pacientes, buscar un movimiento o crearlo, ¿no? Si no tienes diagnóstico, ¿a dónde vas? O sea, no sabes absolutamente qué hacer, ¿no? Y esto fue un punto importante. De ahí las diferentes mutaciones en el síndrome de Sanfilippo, que fue financiado por la asociación nuestra para conocer las mutaciones en el síndrome de Sanfilippo. Esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Importante también en nuestro trabajo el proyecto FIND, que lo que ha hecho es el poder compartir conocimiento y trabajar en poder enviar muestra gratuita a Santiago de Compostela para dar el diagnóstico de este tipo de enfermedades lisosomales.
Claro, hay la apuesta de la industria farmacéutica, colaboración, pero qué importante es pues que haya una vía rápida para poder, si hay una sospecha, o que el fenotipo, o eso que nos explicaba el doctor Blasco, perdona que te mencione, pero como lo has explicado también, o sea, a esa visión del médico que ve unas características pueda decir, voy a mandar la prueba para ver si puede ser algún tipo de estas enfermedades. Importante también saber que los profesionales, igual que la asociación está al día en todo el movimiento mundial, cada vez que hay una oportunidad o posible oportunidad, poder estar en contacto, ¿no? Este congreso estuve yo, pero viajamos por todo el mundo para captar toda la información necesaria y ponerla en marcha en España, ¿vale? Y la importancia también de traer y aportar a nuestros congresos a esos investigadores mundiales, que alguno que ya ha estado en nuestros congresos, los captamos para que expliquen a nuestras familias en España toda la actualidad de la información. Que no estemos en el tercer mundo, que estamos en un lugar donde hay posibilidades y las captamos, ¿vale? Y sobre todo sensibilizar a ese profesional a que colabore y se sume con nosotros, ¿vale? Poner últimas novedades en nuestras actividades en las enfermedades lisosomales. Nosotros hacemos congresos anuales, webinars, actividades para dar difusión, lo mismo que hacemos aquí, al conocimiento de este tipo de enfermedades. Son necesarias, que se oigan. Y luego pues veis un poco de ejemplo de un programa, de una actividad que hicimos en Santiago de Compostela y que también con los equipos médicos vamos trabajando para su conocimiento. Otra de las cosas que lo decía al principio es apoyar a las familias, ese día a día de las familias, esa necesidad de ese paciente para que tenga una buena calidad de vida dentro de las circunstancias, pues es muy importante y eso también lo apoyamos nosotros en nuestra asociación. Nuestra asociación, los fondos que recibimos, destinamos una gran parte a la investigación y otra gran parte al apoyo a la mejora de calidad de vida de los pacientes. Cuando nosotros empezamos en el 2003, todo era investigación, investigación, nos llegaba €1, iba a la investigación, ¿no? Pero nos dimos cuenta que estas criaturas crecían y que necesitaban de ese cuidado que el sistema no cubre. Tiene psicólogo, tiene fisioterapia a domicilio, tiene rehabilitación, todo lo que necesite el paciente en el día a día y en su cuidado hace de que puedan tener una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Y también apoyamos en la sexología. Para nosotros no solo es importante el paciente, sino también el entorno de la familia. También lo he vivido en primera persona y creemos que no solo la fisioterapia para el paciente, sino también la psicología online. Hay 3 momentos difíciles, uno de ellos el reciente diagnóstico, que es un impacto importante en el seno de la familia. Hay otro también en esa decadencia de la situación del paciente donde va empeorando y es duro entender cómo va cambiando, que hay que cambiarlo de colegio, que tiene que ir a un centro especial. Toda esa situación es muy delicada. Y luego está el de final de vida. Es una situación también de un impacto muy grande, ¿no? Por eso el psicólogo, y lo hacemos online, pues para que pueda atender a todo este tipo de familias en todas partes, ¿no? Y la sexóloga también es un momento también emocional y no deja de ser una cuestión de calidad de vida en el entorno de la familia. Y luego también tenemos pacientes, como decíamos, de la MPS-1, la MPS-2, la 4, la 6, que llegan adultos. Antes era impensable de que un paciente pudiera llegar con MPS adulto, ¿no? Ahora que son adultos tienen también sus necesidades y creemos que es una terapia también importante para poder apoyar no solo al paciente, sino a la familia. Aquí veis un poco de números de nuestra entidad. Cuando os dije que empezamos con 3 familias, que montamos la asociación con mis padres o hermanos, con la vecina, ¿no? Para montar un CIF y una entidad que pudiera ir moviéndose, pero que a día de hoy pues registramos más de 600 casos, tenemos 1.700 atenciones en nuestras familias. Llevamos ya casi 50 actividades de congresos, hablamos de congresos muy potentes y sobre todo atendemos a 1.000, ¿no? en fisioterapia y psicología, ¿eh? Y organizamos el 2021, que fue un reto importante, el Simposio Mundial, que nos tocó la pandemia y nos fastidiamos
aunque aquí el mayor conocimiento es tener a esos expertos, aunque fueran online, pero que realmente tuvo un gran éxito de participación mundial y se organizó, ¿no? Iba a ser en Barcelona, pero tuvo que ser virtual todo, como ya recordáis. Y las actividades de las familias son muy importantes, ¿no? El dar visibilidad, como está haciendo la familia de Aray. Hay que dar visibilidad al síndrome, no hay que esconderse, es una cuestión que a cualquiera le puede ocurrir y que todos podemos ayudarnos y podemos conseguir los objetivos si somos capaces de unirnos, de buscar respuestas, y creo que ellos lo están haciendo muy bien, ¿eh? Y aquí otra familia de Alicante, por ejemplo, ¿no? Pues que va al hospital y tiene un detalle con los médicos, etcétera. Todo eso hace campaña para visibilizar nuestro movimiento. Pero está claro, ¿no?, que como debate es conseguir abrir investigación y conseguir tratamientos. La igualdad de criterios es una de las cosas que nos preocupa, porque España es un país complicado, ¿no? Es un país potente en investigación, potente en conocimiento, potente de gran sanidad, una gran sanidad que tiene, y en cambio es muy difícil de compartir y trabajar todos juntos con 17 comunidades autónomas. Esto a la asociación nos crea una situación complicada, porque a la hora que existe una oportunidad terapéutica, no todos son iguales. Vosotros también sabéis que depende de dónde nacéis, tenéis más oportunidad o menos oportunidad. Y esto no hay derecho. O sea, cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad, tiene que ser atendido sea donde sea en este país. Y eso sería lo principal. Tenemos un gran conocimiento, cómo lo compartimos, dando las mejores respuestas a todos. Y esto nos pasa, que hay sitios donde el tratamiento no llega a ese paciente y en cambio en otro sitio le dan el tratamiento. No sabemos por qué. Y igual también la atención y el seguimiento de los pacientes, ¿no? Entonces hay que reconocer la discapacidad y la invalidez de este tipo de enfermedades, hay que acceder a ensayos clínicos mundiales, que ya lo hacemos, captamos esas oportunidades, igual que con Aray. Si hay una oportunidad donde pueda entrar, nosotros facilitamos ese canal para poder ayudar tanto al profesional como a la familia y canalizarlo si puede cumplir criterios para entrar en una oportunidad terapéutica, ¿no? Y luego, pues, las familias está claro que quieren una oportunidad y las enfermedades van demasiado rápido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Con los recursos que hacemos, pues recientemente hemos dado una beca de 27.000 euros esta semana a la Sociedad de Cura Mucolipidosis, que también la tenemos, porque 6 familias de España recaudaron un dinero haciendo actividades. Lo hemos quintuplicado para poder ofrecer ese ensayo y ese trabajo en la investigación. Es muy importante nuestro trabajo de las familias, aunque seamos 1, 2 o 4, para juntarnos y conseguir fondos para abrir caminos. Y eso es lo que hacemos realmente nosotros desde la entidad. Búsqueda de oportunidades terapéuticas que no son inmediatas, pero que en un futuro pueden tener una respuesta, ¿vale? Y bueno, quería dar las gracias a Dori Luque, ¿no?, por la concejala de Cultura, porque gracias por facilitarnos esta oportunidad. También a la logopeda Victoria, que también la he podido saludar. Como no, pues el hospital, que también pues participa con los profesionales que tiene, que realmente son punteros, tanto Raquel como Javier, y al Servicio Andaluz de Salud, que también pues hace una gran labor. Y bueno, la terapia de perros, ¿no?, con perros, que la verdad que me ha encantado escucharos, es un soporte importante para las familias y para mí, pues a todas las familias y en especial a la familia de Aray. Muchos saludos a todos. Bueno, pues esta conferencia está llegando a su fin y no podía acabar mejor que cerrándola a la familia protagonista de esta historia, la voz de la experiencia, Antonio Marina. Personalmente, nosotras, deciros a Antonio Marina que os admiramos, que sois una familia muy luchadora, con muchísima fortaleza. Gracias por dejarnos disfrutar de Aray, tanto en la asociación como fuera de ella, por vuestra lucha para generar conciencia, y tanto vosotros como las demás familias aquí presentes, pues sois unos guerreros. Un fuerte aplauso.
Un fuerte aplauso para los papás de Aray, Antonio y Marina. ¡Vamos, campeón! Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir y acompañarnos en este día tan especial. Ay, estoy emocionada. Y la verdad que la voz de la experiencia somos todos nosotros y me gustaría que vierais a estos niños y que tenemos que luchar por ellos, porque ya no es solo ellos que tienen 4 o 5 años, es que tenemos aquí a Hugo, que es un bebé todavía y tenemos que luchar por Hugo y por todos ellos. Yo creo que hablo en nombre de todos, que es muy duro y muy difícil el día a día de estos niños, pero es muy gratificante, ¿verdad? Recibimos mucho amor de ellos y nada, me gustaría a ver si alguno de los papás quiere compartir algo más con nosotros. Merche. Buenas, yo soy el papá de Aray y yo quisiera dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Coín, quisiera dar las gracias a Jordi, a los doctores y sobre todo a todos los que nos ayudan, a todos ustedes que estáis aquí. Muchísimas gracias. Y a Antonio. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, aunque me haya perdido todas las charlas por motivos obvios. Llámese Leo, que no sé ni dónde está ahora. Leo se ha escapado. Y muchas gracias a todos por venir. La verdad es que es distinto cuando uno todos los días se cree que está solo, pero en realidad nos tenemos aquí a nosotros. Y cuando os tenemos a vosotros también, todo es mucho más bonito. Muchas gracias. Bueno, para mí me gustaría compartir que desde el primer día que nos enteramos de la enfermedad de Aray, Jordi ha estado con nosotros, nos ha dado todo el apoyo, toda la ayuda necesaria y luego nosotros hemos creado una gran familia con ellos, que aparte de estos niños hay 70 niños más en España y tenemos que luchar por ellos porque en nuestras manos está dar voz y visibilidad a la enfermedad de ellos y nada más. Gracias por venir a todos, por compartir vuestro tiempo.